Y mi charla empieza por una pregunta. Levante la mano, ¿quién de acá ha sentido la presión de tener que publicar algo aunque no supiera por qué? Bueno, y volviendo a esto de sin montar un personaje. Muchas veces creemos, y como yo empecé de muy chica, tomo mucho de lo que dijo Pau antes de esto de reinventarnos a los 50. Pero a mí me pasó cuando tenía 17, 18. Y pensaba, incluso familiares me decían como, cuando comenté que encontré la mentoría que me gustaba, que era como una capacitación, pero todavía no entendía muy bien qué era, me dijeron, no, espera a recibirte y después hacer como una certificación o tal. Y fue como que algo en mí me dijo, no, voy a escuchar lo que yo siento, ¿sí? Y de ahí viene esto de no montar personajes, ¿sí? Que no somos, ponernos formales o ponernos como serios pensando que, como todo el mundo lo hace en redes, ¿sí? O de otras maneras, depende del nicho, ¿no? Y ahí es donde pasa que se genera esa desconexión en la comunicación de que el otro percibe algo que quizás yo no soy. Entonces yo no estoy intencionando que quiero que el otro perciba, pero a través de mi esencia, a través de lo que yo soy. Y traigo este post que fue como el primero que publiqué después de formarme, después de estudiar. Todo hermoso, todo divino. Me sentía súper plena, súper feliz, como que pum para arriba. Pero después me empecé a ver que, ok, me gustaría llegar a más personas. Me gustaría que me conozcan más personas. Me gustaría tener como más clientes, poder ayudar a más personas para mejorar yo y mejorar mi servicio mental. Y ahí empecé a publicar. Creo que era un post motivacional, como todo el mundo lo hace, porque tampoco juzgo eso, porque yo lo hice. Y me acuerdo que lo publiqué con un montón de miedo, con dudas, como no sé si está bien, capaz me juzgan, capaz hablan mal de mí que después hablaron o tal. Y igual lo publiqué. Me acuerdo que publiqué este era un video y me empezaron a llegar personas como interesadas en 2023, me parece que fue. Y después de eso me pasó que una persona me dijo, muy importante para mí en ese momento, como otro profesional, me dijo, con muchísimos años de experiencia, que eso a mí era como temblequeada, porque era como una persona así, con tanta experiencia, me dice eso y yo no lo voy a tomar, ¿sí? Me dijo, las redes sociales no pagan las cuentas. Bueno, y fue eso, fue temblequear y decir, ok, tiene sentido, pero a mí me está funcionando esto y me están llegando personas. Entonces, si no hubiera seguido mi instinto en ese momento o lo que a mí me resonaba, hoy no estaría capaz acá. Entonces, quiero compartirles eso. Bueno, pero antes, contarles un poquitito más, que cuando yo encontré como la mentoría me empecé a formar. Y una persona muy especial con la que compartí la primera formación fue Mariana, que yo venía de compañeros, o sea, en la adolescencia, plena adolescencia, compañeros que por ahí decían que íbamos a hacer el finde, y empecé a rodearme en un entorno que eran todas personas súper visionarias, que hace años trabajaban, o hace años tenían proyectos, o en empresas súper grandes, y eso me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza realmente, y dije, ¿cómo el mundo no conoce esto? O sea, fue como que, o sea, ¿cómo está tan escondido esto, tan valioso? Y ahí fue como un poco donde empezó todo eso. Y bueno, pero luego de este post también entendí que no solamente funcionaba el publicar, por ansiedad, porque todo el mundo lo estaba haciendo, sino que había un poco más detrás de eso y que se tenía que pensar un poco más. Y ahí, bueno, fue donde me metí a estudiar, donde me empecé a formar, etc. Y entendí que es una herramienta, que no paga las cuentas, pero si lo trabajamos,
puede funcionar muy bien para que te lleguen personas, para que te lleguen clientes, para que te lleguen proyectos, colaboraciones, oportunidades como esta. Por eso creo que la marca personal no es un hobby, es una estrategia de negocio. Y ahí fue donde empecé a como meter más en el nicho, digamos, de los servicios, y empecé a entender que también es súper importante esto de la esencia que mencioné antes, porque si uno vende un servicio, levante la mano, ¿quién de acá vende servicios? Mentorías, coaching, servicios de marketing, ok. ¿Y productos? Ok, tenemos más. Pero bueno, en el nicho de los servicios pasa mucho que la otra persona, para que pueda llegar a ser nuestro cliente o para que nos llegue un proyecto, la otra persona, un servicio es algo intangible. Nosotros no lo vemos. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros transmitimos al otro, nos estamos vendiendo. ¿Sí? Y si el otro conecta, si quizás nosotros nos estamos montando en un personaje, la otra persona no va a conectar, porque no estamos siendo nosotros. ¿Sí? Y también, se me olvidaron un poco las diapositivas, pero también esto de volver a pensarlo, como les dije antes, yo entendí que tenía que pensar, yo entendí que tenía que analizar por qué lo hacía. Entonces, hoy les pregunto, ¿siguen publicando por esa ansiedad de publicar? ¿Sí? Y hoy también les traigo la reflexión de por qué publican, para quién, ¿sí? Porque para que esto se vuelva una estrategia de negocio, la base es el negocio. La base es, en caso de que sea un producto, es cuál es el producto, quién es la persona que lo consume, cómo lo consume, ¿sí? A través de qué medios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo necesita la otra persona para confiar en ese producto, en esa persona, ¿sí? Y para acceder a una compra, ¿sí? En el caso de los servicios, también lo mismo. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿A quién ayudo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es mi metodología? ¿Cómo trabajo? ¿Sí? Entonces, bueno. Algunas, ¿por qué de trabajar en una marca? En mi caso, por ejemplo, es el posicionamiento. Si yo busco posicionarme, yo les cuento mi experiencia para que ustedes puedan inspirarse y pensarlo también desde sus marcas, desde su contenido tal. Posicionarnos, básicamente, es, pensemos en esta situación. Hoy en la noche se juntan con amigos o familia y dicen para comer unas pizzas. ¿Qué lugares se les viene a la mente ya? Pizza 40. ¿Qué otros lugares? Pronto. A mí se viene Frankie's. ¿Otro ejemplo? Me gusta la pizza de Angie que ella hace. Ah, ok. De paso el chivo. Bueno. Y se dieron cuenta de que súper rápido se les vino una pizzería, un lugar o dos. Eso es posicionar. Estar en la mente de nuestro cliente, ¿sí? Estar presente, ¿sí? Y muchas veces la gente dice como, ¿por qué vas a subir eso si un montón, o por qué vas a hacer eso si un montón de gente ya lo hace? ¿Cuántas pizzerías en Posadas hay? ¿O cuántos lugares que venden pizza? No sé, a mí se me vienen más de 200, pero no sé, quizás estoy tirando mucho, pero pueden ser más. Entonces, pero a cada persona se les vino un lugar en específico, y si no consumen pizza, quizás se le vino la alternativa. Entonces, eso es posicionarnos, estar en la mente del cliente. Y nadie se puso a pensar en el precio. Cari, ¿vos pensaste en el precio? No, pensé en el borde de la pizza. Claro, pensaste en el borde de la pizza, exacto. Luego también está la preventa. Cuando nosotros ya calentamos la audiencia, en el sentido de que todo el tiempo estamos presentes, ¿sí? Se acortan los procesos de venta. Las personas hoy en día cambiaron mucho su consumo y hoy en día te escriben porque ya saben lo que vendes. Cari, vos le escribís a la pizzería. Te mandan el menú, pero vos ya sabes qué vas a pedir. Sí, total. Okay. El envío ya lo sabés, ya, la dirección, todo. Sí, mi esposo se sienta, por ejemplo, en un lugar y el mozo le trae la carta y le dice, no me hace falta. Bueno, exacto, eso. Porque repite. Sí, exacto.
Gracias, Karen. Después también otro porqué, digamos, de esto, es que, como les dije antes, si yo seguía las creencias de otras personas, hoy no estaría acá. ¿Sí? Si yo no me hubiera escuchado a mí, hoy no estaría acá y no tendría la oportunidad de compartir con todos ustedes. Que por cierto, gracias. Y eso es tanto oportunidades, proyectos, como nuevos negocios, como colaboraciones. O sea, también algo que me gusta a mí mencionar es esto de que la marca no es solamente el contenido, no es solamente lo digital, sino que todo el tiempo nosotros estamos vendiendo conceptos. Acá yo me estoy vendiendo de alguna manera y cada uno de ustedes que quizás no me conoce o ya me conoce, se llevó un concepto de mí, que quizás fue intencionado o quizás no. Y ahí está el poder de, ok, ¿qué concepto yo quiero que el otro perciba de mí? ¿Sí? Tanto sea una marca, por ejemplo, mucho surge este debate de, tengo un negocio, monto unas redes que sean comerciales, que sean plenamente del negocio, o me empiezo a mostrar yo, ¿sí? Entonces, aunque sea una marca personal o comercial, todos tenemos. Porque al final es nuestro nombre, al final es nuestra energía. Es eso que el otro ve en los primeros 3 segundos que me visualizó, ¿sí? Y pasa lo mismo en redes. Simplemente quizás los procesos se hacen un poco más rápidos, pero pasa lo mismo. Así que bueno, la adelanté de vuelta. Tengo un ejercicio, necesito... ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Ah, ok. Necesito 3 voluntarios. Opa. Tenés que puntuarte en 3 sentidos, ¿sí? El primero es en qué tan buena te considerás en el área que trabajás o en el nicho o en el negocio que tengas. Tipo, tu conocimiento. Del 1 al 10, ¿cuánto te pones? Tengo que decir ya. Sí. Ah, yo tenía que anotar. Anotalo. 8.50. Ok. ¿Y qué tan buena te considerás como vendedora de lo que sea que vendes? Ok. Yo pongo 9 y un 2. Ok, tomamos los 2 ejemplos. Y después, ¿qué tan buena te consideras vendedora en la parte digital? Si es que vendes un servicio o un producto, ¿sí? 8, ok. Bueno, bien. Dejamos ese ejemplo. Cari, ¿querés hacer el siguiente ejemplo? Dijiste 9, 8. 9. Ajá. ¿Y como vendedora 2? 2. ¿Y en digital, digamos? ¿Cuánto te consideras? 4. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? Como experta, digamos, en tu área o tal, del 1 al 10. 9. 9, muy bien. ¿Y como vendedora de tus servicios? 8. 8, ok. ¿Y como vendedora en digital, por decirlo así? 7. 7. Ok. Bueno, les tengo una noticia. Yo hice este ejercicio hace un par de años y fue revelador, por eso lo traje. Que si su número de vendedor es menor, tanto sea digital como vendedor en general, es menor que su número de experto, ¿sí? Hay una verdad incómoda que escucharon. Tu marca no es un negocio rentable, es un hobby caro, ¿ok? Porque a veces hay un concepto que entender que aunque nosotros seamos un 10 en nuestra área, si el mundo no nos conoce, somos un 4, un 5, un 6. Porque no estamos mostrando ese valor, ¿sí? No estamos compartiendo el 9 que somos, ¿sí? Entonces es bastante importante entender esa partecita, que bueno, ahí es donde cambia el sentido de dejar de verlo como contenido, o publicar por ganas o por motivación, y empezar a verlo, ok, como una estrategia para aumentar ese número, ¿sí? Para que sea parejo. Soy un 9 como experto, soy muy buena en mi área,
pero también soy un 9. Las personas perciben ese 9. Y ahí es donde nosotros volvemos a la anterior, de esto de no competir por precio. Porque estamos presentes en la mente del cliente y nos percibe como el número que somos, sí, como expertos. Y bueno, y de ahí nace mi necesidad personal de acompañar a otros a llevar su número de vendedor al mismo nivel que su número de experto. Ahí nace la necesidad de poder acompañar a otras personas a que también brillen y a que también compartan lo que son y que no quede escondida esa lucecita o ese brillo que tienen, ¿sí? Y bueno, y ahí fue donde creé mi primera mentoría, se llama Elévate, que se enfoca en que seas un mejor profesional. No se enfoca en que seas un mejor profesional, porque a mí lo que me gusta es trabajar con gente que tiene esos números, que tiene un 9, que tiene mucha experiencia y que le apasiona y le gusta lo que hace, ¿sí? Sino en que seas un mejor estratega de marca, ¿sí? Y de ventas. Así que, ¿sabes? Esta mentoría es un poco para esas personas que entienden que su precio debe ser más alto, que desean aumentar esos precios, pero todavía en el mercado no están tan posicionados. Porque como les dije, quizás un servicio o un producto de ustedes desearían que valga más, pero se comparan frente a un mercado desde la competencia y no se sienten satisfechos. Entonces, también están cansados de que su contenido no genere esos resultados, ¿sí? Porque también, como les dije antes, el tema del contenido de la marca es algo que se tiene que pensar, que se tiene que analizar, que se tiene que llevar a cabo para lograr esos objetivos. Y a veces ni siquiera tenemos la base que les dije en un principio, de que primero trabajar en el negocio y definir los pilares, definir la propuesta, definir quién las está comprando, para después transmutar eso a la comunicación, ¿sí? Porque si no, no termina logrando los resultados que uno quiere, ¿sí? Y bueno, necesitan también una estrategia, cerrar esa brecha, ¿sí? Y convertir el conocimiento de 10 en facturación de 10, ¿sí? Allá vamos. Allá vamos. Una fácil. También eso, yo no deseo generar esta ansiedad, sino más esto de analizar, ¿sí? Porque a veces pasa que publicamos por esa misma ansiedad, pero es necesario que paremos un segundo, bajemos al entorno, a las redes sociales y nos preguntemos, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién? ¿Y eso está llegando a esa persona o no? ¿Sí? Entonces, bueno, acá les comparto un canal que armé para compartirles un ebook, ¿sí? Muy especial que está en proceso de diseñarse para que puedan llevar a cabo esas estrategias sin necesitar tanto tiempo para aprenderlas, ¿sí? Y también les traje una sesión gratuita de diagnóstico por si desean elevar ese número de soy un 10 de experto y soy quizás un 4, 5, 6 vendiendo mis propios servicios en digital. El anterior me parece que no funcionaba, ¿eh? ¿No? Bueno, por lo menos no pude. ¿Qué es el? Una sesión de diagnóstico para elevar. Perdón, Cele. Ante cualquier duda, igual nosotros vamos a compartir la presentación en el grupo que creamos para que puedan tener acceso y recordar más información capaz de lo que estuvimos trabajando hoy. ¿Ya pongo la siguiente? Ahí está, ahí funciona. Ah, ¿funcionó? Ok. Sí. Y bueno, cierro diciéndoles que primero muchas gracias por permitirse este espacio y
Como decimos en la mentoría, todo este conocimiento que quizás nosotros fuimos compartiendo en cuanto a nuestra experiencia y en cuanto a lo que nosotros vivimos, necesita llevarse a la acción, ¿sí? Y creo que Mariana les va a dejar con una pequeña pregunta que... Sí. Así que gracias.